Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Doctor. Buen día. Ya estábamos en las islas de patogenicidad, ¿no ve? Habíamos indicado que estas islas de patogenicidad, ¿no? Son grandes regiones que contienen grandes genes y muchos de estos genes codifican numerosos factores de virulencia, ¿no vemos? Numerosos factores de virulencia que justamente han ido evolucionando y se han ido, ¿cómo se dice? Se han ido juntando, digamos, en una determinada región del cromosoma de las bacterias, ¿no? Y ha ido formando este grupo, este cassette de genes que normalmente participan en los procesos de virulencia, ¿no? En los procesos de virulencia en los cuales el microorganismo tiene que infectar a un huésped, principalmente en este caso el humano. Entonces, ¿cuál es la característica? Que estos normalmente son elementos genéticos móviles, mayores a 10 kilobases, que se integran en el genoma, se mantienen en plasmidos asociados a la secuencia del RNA de transferencia. Presentan secuencias flanqueantes o diferente uso de guanina macitocina y de codones. O sea, su contenido de guanina macitocina es diferente al del cromosoma normal de la célula que los posee. Esto significa que el origen evolutivo es también diferente, ¿no? Que tal vez haya ido pasando tal vez por un plásmido o en su defecto haya ido pasando poco a poco por, no sé, transposones y poco a poco se han ido juntando y han ido formando estas islas, ¿no? Este grupo de genes, ¿ya? Fíjense, contiene genes codificantes para diferentes funciones, resistencia a antibióticos, adhesinas, toxinas. Disculpe, doctor. ¿Sí? Si está compartiendo pantalla, no se ve. No estoy compartiendo. No. Entonces estoy hablando al fósforo. No. Sí, Perdónenme. doctor, se olvidó. Perdónenme. Ya está. Ahora sí. Lo siento. Ya está, ¿no ve? ¿Ya están viendo? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces estamos hablando de que
Estas islas de patogenicidad son grupos de genes que se ubican en un determinado lugar en el cromosoma bacteriano y que codifican numerosos factores de virulencia, ¿no? ¿Ya? Estas islas de patogenicidad normalmente facultan a una bacteria de no ser patógena a ser patógena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Que son genéticos, elementos móviles genéticos de mayor de 10 kilobases, ¿ya? Pueden mantenerse o estar integrados al cromosoma o mantenerse en plásmidos asociados, ¿ya? Presentan secuencias repetitivas flanqueantes o diferente uso de guaninomacitosina y de codones. Esto significa que su contenido de guaninomacitosina es diferente normalmente al que contiene el cromosoma bacteriano, ¿no? O el cromosoma hospedador. Y eso nos muestra que es un diferente origen evolutivo, ¿no? O sea, seguramente ha ido pasando de una generación en generación y esa bacteria ha ido adquiriendo poco a poco nuevos genes y parece que estos genes se han ido ordenando en estas islas de patogenicidad para formar un grupo de genes que seguramente se activan específicamente cuando la bacteria está infectando a su huésped normal, ¿no? Entonces, ¿para qué va a estar repartida sus genes de virulencia por todo el cromosoma? Le costaría mucho expresarlos. En cambio, si esta tiene sus genes codificantes unidos, en una sola puede expresar a todititos ellos y de esta manera su expresión sería mucho más fácil y menos costosa y le costaría menos tiempo también a la bacteria, ¿no ve? ¿Ya? Esta normalmente está codificada por factores relacionados con la movilidad genética, transposasas, integrasas, genes bacteriófagos y orígenes de replicación. Contribuyen a introducir cambios rápidos en el potencial de virulencia, ¿no? ¿Ya? En el potencial de virulencia. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, además posee uno más genes de virulencia. ¿Ya? Dice que los PAI sugieren su origen a partir de la transferencia genética de una especie ajena, ¿ves lo que les decía, no? De una especie ajena, o sea, su origen evolutivo no es el de la bacteria, sino es diferente, pero ya, digamos, la bacteria patógena los ha adquirido y posteriormente los usa para poder producir enfermedad, ¿no? Entonces, la regulación de estos genes se da por medio de transducción de señales ambientales, ya les he dicho, ¿no ve? La temperatura, el pH, la concentración de hierro, por ejemplo, es muy importante, la osmolaridad, ¿no? La presencia de nutrientes específicos también que, como les digo, estimulan a que estos genes se puedan presentar. Fíjense, aquí está temperatura, osmolaridad, hierro, pH, iones, ¿no? Lo que les he dicho, la presencia también de ciertos aminoácidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, el microorganismo se adhiere. Después de adherirse, ¿no? Tienen que luchar contra la flora microbiana normal, ¿no? Y se adhiere, y esta adherencia posteriormente, ya hemos visto todo esto, ¿se acuerdan, no? ¿No? Coloniza, para esto tiene que vencer a la flora, a la inmunidad de tipo natural que se encuentra normalmente en las mucosas, y esto lo hace, por ejemplo, con recambio rápido de pilis, variación antigénica, por la presencia de una proteasa IgA. Es muy importante la presencia de hierro, y estos lo captan a través de la transferrina y lactoferrina que está normalmente presente en el cuerpo, a través de unos sideróforos que ellas contienen, ¿no? Posteriormente le administra, ¿no? Le administra moléculas efectoras a la célula huésped que producen cambios, ¿no? Por ejemplo, pérdida de microvellosidades, borramiento, una fagocitosis inducida. Y esto lo realizan a través de un sistema de secreción de tipo 3 y por los productos codificados por las islas de patogenicidad. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo está adherida a la bacteria y fíjense cómo va alterando a la estructura de la célula huésped, y esta célula huésped empieza a formar pseudópodos y posteriormente esos pseudópodos inducen una fagocitosis inducida, ¿no? Como estamos viendo aquí, fíjense, se pega, se adhiere a su receptor,
le introduce una serie de factores, hace que cambie y posteriormente la célula es trasvasada al interior, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Clarito, se ve como el sistema de secreción M altera el citoesqueleto de la célula huésped y la célula huésped empieza a formar unos pseudópodos como respuesta a esta activación y posteriormente se engloba en una endocitosis, como hemos dicho, en una fagocitosis inducida, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, se apega la bacteria, sus siglas de patogenicidad se expresan, forman, ¿no?, el sistema de secreción de tipo 3. Aquí fíjense en las microvellosidades del intestino, fíjense cómo lo introduce y se produce esto, ¿no? Se produce como un borramiento de las microvellosidades y se forma como un vallecito donde la bacteria comienza posteriormente a reproducirse. ¿Ya? Luego de que ya ha colonizado la bacteria, esta bacteria puede penetrar, ¿no? Sabemos y hemos indicado de que existen dos tipos de infección por las bacterias patógenas. Unas infectan el sitio donde ellas normalmente ingresan y no pasan de ese sitio, ¿no ve? Pero hay otras bacterias que tienen la capacidad de, después de infectar y colonizar, introducirse dentro del cuerpo y llegar a la sangre y de ahí irse a un órgano blanco, ¿no? A un órgano blanco que está directamente en función al tipo de tropismo que tenga la bacteria como tal, ¿no ve? Entonces, luego de que ya se ha colonizado, entonces la bacteria tiene que invadir, ¿ya? Y para invadir, normalmente lo que hace es ella entrar a tejidos más profundos, ¿ya? Lo que les he dicho, la piel es imposible que se pueda penetrar, ¿ya? Staphylococcus aureus, por ejemplo, a través de heridas, acné y eosinopsis por la picadura de la pulga, y el virus del dengue, fiebre amarilla por la picadura de un mosquito, eso ya les dije, ¿no? Entonces, la penetración de las mucosas es la vía más común de infección, es un proceso complejo y difícil de estudiar, se han hecho modelos in vitro, modelos in vivo, ¿ya? Para tratar de estudiar y entender qué es lo que ha pasado, y se ha visto que se da por dos mecanismos, que es la invasión por captación y el proceso de muestreo antigénico, ¿ya? Entonces, en la invasión por captación, esperen un ratito, esa notificación la luz desaparece. ¿Hasta el momento está todo claro o tienen alguna duda? Porque esto ya lo hemos visto, ¿no ven? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, doctor, todo está claro. Todo ¿Sí? claro, doctor. Ya, entonces seguiremos. Ya, entonces, es por una captación celular dirigida, o en su defecto, por una captación por proceso de muestreo antigénico. Entonces, puede ser por endocitosis, por ejemplo, ¿ya? Normalmente las bacterias producen productos, ¿no?, que los inyectan a la célula huésped a través de un sistema de secreción de tipo 3, que es como una jeringa, si se acuerdan de micro 1, ¿no ve? Y este introduce una serie de proteínas específicas que alteran al citoesqueleto, alterando la membrana celular y produciendo un proceso de perturbación. Este proceso de perturbación es como si la célula bacteriana se empezara a mover, entonces hace que la célula vaya produciendo esas invaginaciones, esos como pseudópodos, y posteriormente estos se cierran y es introducida, endocitada dentro de la célula, ¿ya? Y el proceso de muestreo antigénico es un proceso de transocitosis. ¿Por qué? Porque normalmente en el intestino, principalmente en el intestino delgado, existen las llamadas células M. Estas células M se encuentran relacionadas al lumen intestinal y a las placas de Peyer, o sea, a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas células M son sistemas que posee el aparato inmunológico para muestrear bacterias que normalmente se encuentran en el intestino, como flora microbiana normal o flora microbiana transitoria. Entonces el cuerpo necesita, ¿no?, hacer muestreos para ver qué microorganismos normalmente están y justamente para tener un conocimiento de lo que es lo que está normalmente ahí en el intestino. Entonces estas células M son células especializadas que tienen la capacidad
de muestrear, digamos así, a las bacterias que se encuentran en el intestino, pasarlas a la lámina propia. Estas son captadas por los leucocitos polimorfonucleares, no son fagocitadas y posteriormente son llevadas a los ganglios linfáticos regionales para su procesamiento y respuesta inmunitaria. Entonces, muchas bacterias patógenas aprovechan de este sistema de transitosis de células M para producir infección y introducirse, ¿no ve?, dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, Listeria monocitogenes, la Neisseria gonorrhoeae como ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense aquí la célula M, entonces fíjense cómo tal se procesa y por transitosis la bacteria pasa de un lado a otro, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Aquí fíjense la célula M, fíjense cómo la bacteria pasa a la lámina propia y ahí es captada por los leucocitos polimorfonucleares y la bacteria tiene que tener la capacidad de escapar de estos leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Y no ser destruida. En el caso, por ejemplo, de Shigella, ella agarra y gracias a sus islas de patogenicidad, ¿no?, induce la apoptosis del leucocito polimorfonuclear, se libera la Shigella y esta Shigella entra por la parte interna, ¿no?, de las células de borde en cepillo y produce infección, pero por adentro. ¿Por qué? Porque por aquí no puede infectar. Le es imposible, entonces hace transitosis por las células M, llega a la lámina propia, es captada por los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Gracias a sus IPAs, esta destruye, ¿no? Produce no es opsonización, pues ¿qué les he dicho? Induce la muerte programada, ¿cómo se llama? Mira, se me ha ido la palabra. ¿Apoptosis, doctor? Apoptosis. Induce la apoptosis de los leucocitos polimorfonucleares y se libera y posteriormente vuelve a ingresar. En cambio, la salmonela se hace fagocitar, pero no logra ser destruida por el leucocito polimorfonuclear y el leucocito polimorfonuclear más bien la transporta a los ganglios linfáticos regionales y posteriormente Shigella, gracias principalmente a su cápsula que tiene, logra escapar de estos leucocitos polimorfonucleares y posteriormente se disemina, no se disemina, ¿ya? Entonces, de esta manera, fíjense cómo otros ejemplos, cómo se da los mecanismos de fagocitosis inducida, ¿no ve? Cómo entra ya la bacteria. ¿Ya? Entonces, dentro del cuerpo, los patógenos tienen que evitar los mecanismos de defensa innatos y adquiridos, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de defensa innatos, tenemos a la fagocitosis, tenemos al complemento, tenemos a los anticuerpos, ¿no? Y también las otras células que forman parte del aparato inmunológico, que están para defendernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y ella tiene que agarrar y tiene que ocultarse, ¿no? Para evitar que el aparato inmunológico la destruya, porque si está en la sangre, el aparato inmunológico, con todos los sistemas que él posee, va a ir a destruirla, ¿no? Entonces, ¿qué hace Shigella? Por ejemplo, tú se entra, ¿no? Les he dicho directamente a las células células en borde en cepillo del intestino, y ya escapa completamente a la fagocitosis, anticuerpo, complemento, etcétera. Listeria monocitogenes produce infecciones intracelulares, ¿no? Principalmente leucocitos polimorfonucleares, también puede ir pasando de otra línea celular, incluso llegando hasta los hepatocitos a través de célula, ya lo vamos a ver cómo lo hace. Y el Mycobacterium tuberculosis se hace fagocitar, al igual que la salmonela, pero no lo puede destruir el leucocito polimorfonuclear y más bien lo transporta. Entonces, de esta manera se ocultan, ¿no? De esta manera se ocultan dentro de las células huésped, ¿ya? Otras evitan la destrucción por proteínas del complemento, ¿no? La lisis celular por el MAC. ¿Qué es el MAC? O CAM, que también le llaman. ¿Saben? Lo pondremos más fácil, ¿no? El MAC, en realidad el CAM, ¿no? El CAM, así es el complejo de ataque a la membrana, complejo de ataque
complejo de ataque a la membrana, que son los factores del C5 al C9 que tiene el complemento, ¿no? Ustedes saben que el complemento se va activando en una cascada, la llamada cascada del complemento, ¿no? Entonces llega un momento en que se genera lo que se llama el complejo de ataque a la membrana, y este complejo de ataque a la membrana, ¿no? Este complejo de ataque a la membrana es el que produce normalmente poros y posteriormente la lisis de la célula, ¿no? También tiene que evitar la opsonización o inflamación. La opsonización normalmente se puede dar por C3b o se puede dar por IgG, ¿no? Que se pega al antígeno y normalmente evita la inflamación, especialmente evitando la liberación de prostaglandinas, tromboxanos, ¿no? La histamina, la serotonina, que esas normalmente estimulan al aparato inmunológico. Entonces, envían mediadores que frenan esa liberación de mediadores de la inflamación por medio de los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Se dice que una bacteria es seroresistente cuando evita el MAC, lo que les decía, ¿no ve? ¿No? Por ejemplo, el gonococo capta proteínas del complemento que inactivan a C3b y frenan el complemento, ¿no? Y frenan el complemento. Por ejemplo, eso, por ejemplo, es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Ya? ¿Ya? Pueden evitar la destrucción por los fagocitos evitando la quimiotaxis. Eso normalmente lo que hacen los más capos en esto son los virus, ¿no? Los virus producen una serie de compuestos cuando se están reproduciendo dentro de la célula huésped que evitan la quimiotaxis, ¿no? Que los leucocitos polimorfonucleares sean convocados al sitio de infección, ¿no? Frenan la inflamación. Algunos de estos virus e incluso células bacterianas tienen receptores para los factores quimiotácticos, de manera que estos factores quimiotácticos no atraigan a los leucocitos polimorfonucleares, posteriormente evitando el reconocimiento, ¿no? Esto normalmente lo hacen porque poseen, digamos, cápsula, que la cápsula los puede proteger de la opsonofagocitosis, o porque tienen una variación antigénica demasiado grande, ¿no? Demasiado grande, que les permite que en un rato presentan un tipo de antígeno, ¿no? Por decir, desde pili al otro, y así sucesivamente, ¿no? Posteriormente, evitando la unión y englobamiento, ¿ya? Y posteriormente evitando la fusión fagosoma-lisosoma. Se ha visto que hay bacterias que se adhieren a los leucocitos polimorfonucleares, pero que el leucocito polimorfonuclear no lo puede fagocitar, no lo puede fagocitar. Eso se piensa que hace el gono, ¿no? Eso se piensa que hace el gono. Es medio raro eso del gono, porque algunos dicen diplococos gram negativos intracelulares, ¿lo ves? Como se los identifica normalmente, pero tú los ves a la preparación del microscopio como si fueran intracelulares, pero muchos dicen que solo están adheridos y no están fagocitados, ¿no? Pero eso habría que realmente analizar. Y posteriormente, evitando la fusión fagosoma-lisosoma. Muchas bacterias, ¿no? Evitan que se fusione el fagosoma al lisosoma, ¿no? Y se dé al inicio de todo lo que se llama la respuesta inmunitaria dentro del leucocito polimorfonuclear, o también se llama el estallido, ¿no? El estallido respiratorio. Entonces, esto no se da. Entonces, como no se da la fusión fagosoma al lisosoma, la bacteria no es destruida dentro del leucocito polimorfonuclear y de esta manera puede escapar al aparato inmunológico, ¿ya? Lo lógico es que el leucocito polimorfonuclear reconozca el antígeno gracias a los anticuerpos que tiene pegados. Fíjense, reconoce al antígeno, lo fagocita, se da la unión fagosoma-lisosoma, se da la destrucción antigénica y posteriormente se liberan los restos del antígeno que ya está completamente destruido. Pero por otra parte también se da un sistema de procesamiento del antígeno que ustedes saben se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el leucocito polimorfonuclear, además de destruir, digamos, al antígeno, lo que hace es procesarlo al antígeno para presentarlo al aparato inmunológico, que el aparato inmunológico empiece a montar una respuesta de tipo específica, ¿no?
de tipo específica, que ustedes ya saben, se da la estimulación del linfocito TCD4, este es el linfocito TH, ¿no? El T-helper, este agarra y empieza a producir una serie de linfocinas y se da toda la respuesta inmunitaria específica que se conoce, que normalmente termina con la activación de leucocitos polimorfonucleares, linfocitos TCD8, los citotóxicos, y posteriormente la producción de anticuerpos, ¿no ve? Toda la cascada de IgM, IgG, etcétera, etcétera, ¿no ve? Ya, entonces, para poderse escapar, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias patógenas, no? Destruyen al C5A quimio atrayente, por ejemplo, que es producida por la activación del sistema del complemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes tiene una peptidasa C5A que va y destruye a C5A. Entonces, de esta manera evita que se pueda convocar a los leucocitos polimorfonucleares al sitio de la infección y se produzca o se establezca un proceso inflamatorio, que usted sabe, la inflamación es también un sistema de defensa del cuerpo. O utilizando toxinas que dañan a la membrana. No, un ejemplo es la destrucción de macrófagos por la streptolicina o del Streptococcus pyogenes. Fíjense, este Streptococcus pyogenes realmente es muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, ¿no? Porque tiene una serie de, tiene una serie de factores de virulencia que él va utilizando poco a poco, ¿no? Que él va utilizando. Entonces, fíjense aquí una peptidasa 5A, la streptolicina O. Esta streptolicina O es una hemolicina, ¿no? Hemolicina. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, miren. Esperen, ¿qué he hecho aquí? Me he chacreado. Aquí lo haremos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí está bien. Ya. Ya. Otro es evitando el reconocimiento y anexión, ¿no ve? Para poderlo fagocitar el leucocito polimorfo nuclear, normalmente le es más fácil si este antígeno está opsonizado. Entonces, ¿qué significa opsonizado? Significa que moléculas del cuerpo, como ser el componente C3b del complemento, ¿no? Y los anticuerpos, como principalmente es la IgG, se le pegan al antígeno y posteriormente este leucocito polimorfo nuclear tiene los receptores para FC, ¿no? Para la función FC del anticuerpo y para C3b, y de esta manera es como si le diera la mano al antígeno, ¿no? Se le diera la mano al antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cápsula del Streptococcus pneumoniae, en primer lugar, evita el reconocimiento por anticuerpos si no se tiene una inmunidad de tipo específica, y después se le pega C3b, pero esta tiene una hidrolasa de C3b, se le pega y lo destruye, se le pega y lo destruye. Entonces, de esta manera no se da la opsonización y, por ende, tampoco se da la opsonofagocitosis. Y de esta manera estos escapan a la fagocitosis. Otra es la proteína M del Streptococcus pyogenes, que se une a una proteína que inactiva C3b y su formación. Y posteriormente otras bacterias tienen los receptores FC, Aquí, esta es una molécula de anticuerpo. Esta es la porción FAB y esta es la porción FC. La porción FC se une al leucocito polimorfo nuclear y queda libre la porción FAB. La porción FAB es la que contiene la región variable, que contiene la región hipervariable y que es la que se une específicamente al antígeno. ¿Me entienden? ¿No ve? Entonces, si estas bacterias poseen receptores para FC,
esto se invierte, ¿no? Se pega por la porción FC a la bacteria y la porción Fab queda libre. Entonces viene el leucocito polimorfo nuclear y toma contacto con la porción Fab, y la porción Fab es la que para la que él no tiene el receptor, y además es una, o sea, ¿cómo se dice? Se recubre de los anticuerpos, pero no por la porción Fab, sino por la porción FC, y deja libre la porción Fab. Entonces viene el leucocito polimorfo nuclear, toma contacto y cree que no es un agente extraño y se aleja, pues no lo fagocita. Lógico, ¿no? No lo fagocita, ¿ya? El ejemplo está aquí. Por ejemplo, aquí en el Streptococcus pyogenes tenemos a la proteína M. Esta proteína M es la que normalmente, ¿no? La que normalmente evita, ¿no? La unión de C3b. Aquí está, fíjense, la proteína M, ¿no ve? Ya, del Streptococcus pyogenes. Y aquí está lo que les estaba explicando, ¿no ve? Fíjense la porción FC, la porción Fab, ¿no? Normalmente se pega por la porción Fab al antígeno, viene el fagocito y como está unido, tiene receptores para la porción FC, se pegan y se da el proceso de fagocitosis. En el caso del Staphylococcus aureus, este posee receptores para la porción. ¿Dónde estamos? Se me ha perdido mi cursor. Ah, aquí está. Se me ha perdido, no, por ser receptores para porción FC, se pega FC, se libera Fab, y el leucocito polimorfo nuclear no lo puede adherir. ¿Por qué? Porque no tiene receptores para Fab, lógico, ¿no? Fab es por donde se une al antígeno. Y de esta manera se escapa a la fagocitosis. Otros microorganismos patógenos agarran y se hacen fagocitar, ¿no? Y luego de que se hacen fagocitar, evitan o frenan el proceso de respuesta inmunitaria específico, que se da la fagocitosis. Después de la fagocitosis se da la unión fagosoma-lisosoma, la liberación de las enzimas lisosomales, el estallido respiratorio, la destrucción del antígeno y todo lo que hemos visto aquí arribita, ¿no ve? Que ustedes ya en inmuno lo van a llevar a detalle. Entonces, ya algunas bacterias no evitan la fagocitosis, sino se hacen fagocitar. Y de esta manera evitan el contacto con los anticuerpos porque ya no están en el medio externo, así, ¿no? Los anticuerpos aquí los encuentran, sino se encuentran dentro del leucocito, y de esta manera se pueden hacer llevar, se pueden hacer transportar. Lo que se llama, se puede hacer un aventón. ¿En qué casos, por ejemplo, se ve esto? En salmonela, se ve también principalmente en los virus. Les he hablado del virus del VIH, ¿no ve? Que se hace llevar por los leucocitos polimorfonucleares a los ganglios linfáticos, ¿no? A los ganglios linfáticos regionales, y de esta manera escapa, ¿no? Escapa a que el aparato inmunológico lo pueda destruir. Entonces, fíjense, uno, por ejemplo, escape del fagosoma antes que se una al lisosoma. O sea, ¿qué es lo que pasa? Entra dentro del fagosoma, ¿no? Entra dentro del fagosoma, pero inmediatamente entra dentro del fagosoma, se activan, ¿no? En el caso de la Listeria monocitogenes, se activa una enzima que rompe al fagosoma, una listeriolizina que va y ¡tum!, rompe al fagosoma, y Listeria se sale al citoplasma del leucocito polimorfo nuclear, y de esta manera no se da la unión fagosoma-lisosoma. Shigella lo mismo. El momento en que ingresa al leucocito polimorfo nuclear, activa a sus IPAs, ¿no? A sus siglas de patogenicidad, y estas IPAs producen productos que rompen al fagosoma y se sale al citoplasma, y también induce la apoptosis, les he dicho, ¿no ve? Del leucocito polimorfo nuclear, ¿no? Evita la unión fagosoma-lisosoma. Salmonella también, ¿no? Gracias a su cápsula, ¿no? Permite la unión fagosoma-lisosoma. Entonces queda en el fagosoma y no es destruida, y se hace llevar donde ella quiera, principalmente, como les he dicho, a los ganglios linfáticos regionales, y de ahí normalmente escapa y entra a corriente sistémica. Y otros que sobreviven dentro del fagosoma, ya sobreviven dentro del fagosoma, que se une al lisosoma. Esto, por ejemplo, aquí hay un error, ¿no? Este es sobreviviendo dentro del fago. Aquí me he equivocado, discúlpeme. Fago lisosoma,
¿no? Dentro del fagolisosoma. ¿Ya? O sea, ya se ha dado la unión fagosoma-lisosoma y esto lo hacen muy pocas bacterias y la que se ha visto que lo hace es la Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii, ¿no? La Coxiella burnetii. Esta es una bacteria que pertenece al grupo de las rickettsias y produce el tifus, ¿no? El tifus, pero ella produce lo que se llama la fiebre Q. Ahora, esta su resistencia tan grande se piensa que se debe a que ella posee cápsula y también que produce esporas. Y parece que esas esporas pueden resistir a ese ambiente tan hostil del fagolisosoma, ¿no ve? ¿Ya? Aquí fíjense lo que pasa con listeria. Fíjense, listeria se hace fagocitar. Gracias a la listeriolizina O, escapa, destruye el fagosoma y posteriormente va pasando de célula a célula y va repitiendo el proceso, ¿no? Fíjense, la Coxiella burnetii normalmente se hace infectar, se da la unión fagosoma-lisosoma, pero no destruye a Coxiella se sigue reproduciendo dentro y posteriormente se reproduce y se sale, ¿no? Y se sale, ¿ya? Otros microorganismos evitan los anticuerpos, ¿no? Ustedes saben que los anticuerpos son una inmunidad de tipo específica contra la infección por patógenos. Entonces, unos evitan la fagocitosis, otros se hacen fagocitar y frenan la fagocitosis, se hacen llevar, y otros evitan ser captados por los anticuerpos. Y unos, por ejemplo, contienen una proteasa de tipo IgA. ¿Qué es lo que sucede? La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina secretora, ¿no? Que sale por las secreciones, ¿no? Es la única inmunoglobulina que sale fuera del cuerpo, donde principalmente a las membranas mucosas. Entonces, esta proteasa IgA evita la adherencia del patógeno a las células de la mucosa, para que se dé la adhesión y posteriormente la colonización. Entonces, ¿qué es lo que tienen los patógenos? Tienen unas proteasas. Estas proteasas van y neutralizan, ¿no? A la IgA secretora, ¿no? La hidrolizan. Otros producen variación antigénica. Ese, por ejemplo, es el ejemplo del gonococo, ¿no? Es el ejemplo de la, a ver, espérenme, de la Borrelia recurrentis, por ejemplo, ¿no? Y otras bacterias así van variando antigénicamente, también en el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y posteriormente imitando a moléculas del huésped, ¿no? Eso, algunas bacterias se recubren, como les he dicho, ¿no? Con los anticuerpos, y los virus incluso generan moléculas que son muy parecidas a las las moléculas del cuerpo. E incluso hay bacterias que poseen, por ejemplo, los LOS, no sé si se acuerdan de los LOS, son los lipooligosacáridos, ¿no? Los lipooligosacáridos, y estos lipooligosacáridos tienen estructuras de esfingolípidos, ¿no? Que son moléculas que normalmente se encuentran en el cuerpo. Y además de eso, algunos tienen la capacidad de producir sialilasas y sialilación, llevar adelante procesos de sialilación y recubrir a los lipooligosacáridos, de manera que el cuerpo normalmente tiene ácido siálico en las membranas, entonces vienen los leucocitos, se encuentran con esas bacterias que están cubiertas por ácido siálico y no las reconocen como extrañas, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de que el microorganismo ha logrado, digamos, vencer al aparato inmunológico, ¿qué es lo que hace? Empieza a dispersarse dentro del órgano, dentro del cuerpo, ¿no? Y esto puede ser por la presencia del microorganismo que está dentro del cuerpo y la producción de toxinas bacterianas, ¿ya? Y la producción de toxinas bacterianas. Entonces, estas toxinas bacterianas son sustancias tóxicas formadas o elaboradas por las bacterias con acción específica o general sobre los tejidos, órganos y sistemas del hospedador. Estas incluyen a endotoxinas y exotoxinas, ¿no? Por ejemplo, las micotoxinas, los virus no producen toxinas normalmente porque no tienen cómo hacerlo, aunque se ha encontrado, ¿no? Un virus que produce una enterotoxina, que es el rotavirus, ¿no? El rotavirus tiene una enterotoxina, ¿no? Entonces ya no responde, digamos, a esto, ¿no? Hay que tener mucho
mucho cuidado, ¿no? El rotavirus tiene una enterotoxina que contribuye a la producción de diarrea, ¿no? Los hongos normalmente producen micotoxinas, ¿no? Micotoxinas, pero las bacterias producen endotoxinas y exotoxinas, ¿no? ¿Ya? Una exotoxina, por ejemplo, es una proteína que es secretada por bacteria gram positivo, gram positiva, normalmente es un polipéptido relativamente inestable, o sea, no es termoresistente, tiene poder tóxico elevado y normalmente no produce fiebre, ¿no? Todas las toxinas bacterianas, por ejemplo, que se conocen, ¿no? La tétanospasmina, la toxina botulínica, todas las toxinas que normalmente produce el Clostridium perfringens, ¿no? La de tipo alfa, la beta, la gamma, que ya vamos a ver, tiene un montón de toxinas que produce el Clostridium perfringens, ¿no? El agente causal de la gangrena. Las endotoxinas, sin embargo, a diferencia de las exotoxinas, solo se liberan cuando la bacteria se lisa. Por eso se llaman endotoxinas. Estas normalmente están presentes en las bacterias gram negativas y son el lipopolisacárido que se encuentra en la membrana externa. Este es relativamente estable a la temperatura, tiene toxicidad baja, ¿no? Tiene toxicidad baja y normalmente produce fiebre porque nosotros sabemos que es un agente pirógeno, ¿no ve? Un pirógeno exógeno, ¿ya? Entonces, fíjense, las endotoxinas, ¿no? Aquí tenemos a la estructura del lipopolisacárido que tiene su antígeno A, que tiene su cuerpo, su core y posteriormente las unidades repetitivas del antígeno O, ¿no? Entonces, lípido A, centro y unidades repetitivas, y justamente el que tiene la actividad tóxica es el lípido A, eso ustedes ya saben, ¿no ve? Entonces, las endotoxinas normalmente están en las gram negativas, el lípido A está muy conservado, es el que normalmente tiene la actividad específica, ¿no? Que producen shock, fiebre, diarrea y ocasionan hemorragias internas y abortos. ¿Cuándo se libera? Cuando la bacteria sufre lisis celular completa y son relativamente inmunógenas. ¿Por qué? Porque activan a los leucocitos polimorfonucleares para que estos liberen la interleucina 1, que también es un pirógeno endógeno, ¿no ve? Y las exotoxinas, tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Colérica, por ejemplo, la que produce el cólera, que actúa como una adenilato ciclasa, la tetánica, que actúa sobre los neurotransmisores musculares, la diftérica, que produce necrosis celular por actuar sobre la biosíntesis de proteínas, la toxina de Shiga, que inactiva a los ribosomas 60S, ya hemos dicho las endotoxinas, el peteolicano también cuando se libera actúa como una endotoxina, pero en muy baja toxicidad, muy poco tóxico es, ¿no? Y los ácidos teicoicos más que todo actúan como adhesinas más que como toxinas. Ahora, normalmente las exotoxinas responden a una estructura de tipo AB, como vemos aquí. Una exotoxina responde a una estructura de tipo AB, ¿no ve? Entonces, la porción A es la porción activa y la porción B normalmente es la que se une al receptor celular, ya para permitir la entrada, ¿no? De la subunidad A. Entonces, fíjense, aquí la AB, ¿no? AB, siempre responden a esa estructura de tipo AB. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, vemos a la subunidad A, y aquí que tiene 5 subunidades B, estas se unen a su receptor y posteriormente inducen la entrada, ¿no?, de la toxina por un proceso de endocitosis, entra en una vacuola endocítica, posteriormente baja, se da acidificación y se libera la subunidad A, y esa subunidad A es la que tiene la actividad tóxica, ¿no? La actividad tóxica. Normalmente la liberación de estas toxinas se da por este sistema de secreción de tipo 3. Fíjense que es como si fuera una jeringa, ¿no? Es como si fuera una jeringa, y por medio de esta jeringa la bacteria le introduce
exotoxinas para que tengan actividad sobre la célula huésped, ¿no? Otras bacterias, a ver, esperen un ratito. Esperen un ratito. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que estoy avanzando como loco. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Mm? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí no hay duda? ¿Está todo claro? Doctor, ¿Sí? ¿No hay dudas? Jóvenes, señoritas. Bueno, no debe haber dudas. No, no, doctor. Ya, ojalá. está Ya, todo claro, doctor. ya, me alegro. Si es así, me alegro mucho. Ya, entonces, otras bacterias no producen endotoxinas, o bueno, no, entonces solo se produce cuando se lisa la célula, ¿no? No producen endotoxinas, pero utilizan otro tipo de mecanismos de virulencia que les permiten mantenerse dentro del cuerpo y producir infección. Eso se ha visto, por ejemplo, en Staphylococcus, especialmente en los estafilococos coagulasa negativos. Como ustedes saben, normalmente los estafilococos se clasifican en base a la propiedad que ellos tienen de producir una enzima que es la coagulasa, ¿ya? Entonces, estos estafilococos, ¿ya? Normalmente se dividen en base a esta coagulasa, les he dicho, los coagulasa positivos son los más patógenos, en ese caso este era Staphylococcus aureus, y los coagulasa negativos eran los no patógenos, pero en la actualidad eso ya no es una división, porque los dos tienen, en la actualidad, están produciendo enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos Staphylococcus coagulasa positivos, o perdón, negativos, tienen muy pocos factores de virulencia, pero utilizan la capacidad de producir biopelículas o biofilms, de manera que se adhieren a dispositivos quirúrgicos como ser válvulas artificiales, catéteres permanentes, sondas, ¿no? Que principalmente tienen látex, y en este látex se unen y empiezan a formar las biopelículas o los biofilms. Entonces, estas biopelículas o biofilms es un polímero de polisacáridos que mantiene unidas a las células y las recubre, así como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la matriz de polisacárido, esto blanco que se ve aquí, y estas son las bacterias que están dentro de esta matriz. Entonces, esta matriz que hace, lo que hace normalmente es recubrir a la bacteria, ¿no? Lo que hace normalmente es recubrir a la bacteria y no permite la entrada de los leucocitos polimorfonucleares, no permite la entrada de los antibióticos, no permite la entrada de los anticuerpos. Entonces la bacteria empieza a reproducirse dentro de esta matriz y empieza a aumentar en número. Y posteriormente, como es una matriz de polisacáridos, le sirve también como sustrato para poderse alimentar. Entonces, cuando ella ya alcanza un número adecuado, agarra, se rompe esta matriz y ella normalmente infecta, va avanzando y produce infección. ¿Ya? Bueno, hasta ahí sería lo que tenemos que darles en todo lo que es, ¿no? En todo lo que es relación huésped-parásito o patogenia de la infección bacteriana. ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? Sí, Doc, ¿podría repetir la última parte del biofilm y Ya. su función? O sea, entonces, como les decía, hay bacterias que no producen toxinas, que no tienen muchos factores de virulencia, pero que pueden aprovechar, digamos así, la presencia de dispositivos quirúrgicos, como ser válvulas artificiales, catéteres permanentes,
sondas, y en estas normalmente, como son dispositivos que están de forma permanente en los pacientes que están enfermos, principalmente hospitalizados, permite que estas bacterias colonicen, ¿no? Se adhieran y posteriormente colonicen, y la colonización trae como efecto la formación de estas biopelículas o biofilms, ¿ya? De estas biopelículas o biofilms. Y estas biopelículas o biofilms son normalmente, son como películas en las cuales la bacteria empieza a crecer y empieza a recubrirse de este polisacárido. Este polisacárido forma como un film que recubre normalmente a las bacterias y evita la fagocitosis, evita la entrada de los antibióticos, evita la entrada de los anticuerpos, y de esta manera la bacteria se empieza a reproducir dentro del biofilm hasta que llega un momento en que alcanza una población crítica. Además, ya se empieza a alimentar del biofilm, porque el biofilm es un polisacárido, y posteriormente se libera del biofilm y produce infecciones en el lugar donde se encuentra normalmente el catéter. Entonces, una forma de producir infección es un mecanismo de resistencia que ellas también utilizan para poder producir infección en el humano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Doctor, Dígame. disculpe, ¿podría volver a explicar la parte de variación antigénica que tienen las bacterias? Entonces, para poder escapar, ¿no?, a la respuesta inmunitaria, principalmente a la, ¿no?, principalmente evitando los anticuerpos y evitando lo que se llama la opsonofagocitosis, normalmente las bacterias varían antigénicamente. Esta variación antigénica se da en los componentes que ellas tienen externamente. ¿Qué tienen externamente? Por ejemplo, la cápsula, tienen externamente los flagelos, tienen externamente las adhesinas, ¿no? Los pilis, ¿no? Las fimbrias, y también poseen proteínas de la membrana externa y proteínas de la pared externa de los gram positivos que se encuentran expuestas externamente. Entonces, el aparato inmunológico responde contra la presencia de estas estructuras, reconociéndolas y produciendo anticuerpos, ¿no?, contra ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias tienen la capacidad de variar estas. Varían estas, ya vamos a ver, como ejemplo está principalmente el gonococo, como ejemplo también está el, el, el estreptococo. Por ejemplo, aquí fíjense, está la pared externa del estreptococo piógenes, y fíjense, aquí sobresale la proteína M. Esta proteína M es una fimbria, y existen más de 80 tipos diferentes de proteína M. Entonces, por decirte, ¿no ve? A vos te infecta, por decirte hoy día, el estreptococo piógenes con proteína M de tipo 10. Entonces, el aparato inmunológico va a montar respuesta contra este proteína M de tipo 10 y ya va a montar respuesta, lo va a eliminar todo, te vas a curar. Pero ¿qué va a pasar? En un segundo episodio viene otro estreptococo piógenes, pero ya no tiene la proteína M10, sino tiene la proteína M25. Entonces ya existe variación antigénica, ya no es la misma proteína M, entonces el aparato inmunológico no la puede neutralizar y la bacteria te produce infección, ¿no? Esa es la variación antigénica. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Doctor, Dime. doctor, ¿podría volver a explicar en qué consiste la pionización? ¿Qué? ¿Podría volver a explicar en qué consiste la pionización? ¿La qué me dices? Ah, ¿Opsonización? pues, Dayana. Dayana, ¿qué me estás pidiendo?
¿Ya, doctor? No, no te escucho, no te he escuchado, dime. Sí, doctor. Le decía si podría volver a explicar en qué consiste la opsonización. Ah, la opsonización. Sí. A ver, espera, veremos si podemos hacer algo. Ya, aquí está. Ya la opsonización. Normalmente la opsonización se da por opsoninas, ¿no? ¿Qué son las opsoninas? Las opsoninas son, por ejemplo, el componente C3b del complemento y los anticuerpos son opsoninas. Entonces, fíjate en este caso, por ejemplo, como aquí tienes al antígeno y el antígeno es captado por los anticuerpos, se unen los anticuerpos y posteriormente estos anticuerpos tienen receptores en el leucocito polimorfo nuclear que hace que más rápido lo pueda fagocitar y captar. Entonces, fíjate cómo se pega la porción Fab y queda libre la porción FC. El leucocito polimorfo nuclear tiene receptores para FC y fíjate posteriormente cómo lo fagocita y lo destruye. Entonces, este recubrimiento que se da, ya sea por los anticuerpos como ser IgG o ya sea por el componente C3b, como estamos viendo en este caso, se dice opsonización. Y al proceso de la fagocitosis, cuando el antígeno está fagocitado, se dice opsonofagocitosis. Fíjate, aquí, por ejemplo, C3b se le pega al antígeno y el leucocito polimorfo nuclear tiene receptores para C3b. Entonces, fíjate, lo pega y pum, después lo fagocita, ¿no? Es como, la opsonización es un proceso como si se diera la mano, ¿no? Es como si el antígeno se le pega algo al antígeno y tú tienes algo de qué agarrarlo, digamos, ¿no? Algo de qué agarrarlo para que no se te escape, ¿no? Mientras que si no se lo opsonina al antígeno, es más difícil para el leucocito polimorfo nuclear poderlo fagocitar. Por eso es vital. C3b, por ejemplo, es vital, ¿no? Cuando ya hay una inmunidad de tipo específica, existe IgG, esa IgG tiene una avidez impresionante por el antígeno, se le pega al antígeno y el leucocito polimorfo nuclear tiene receptores para porción FC de la IgG y la fagocita el antígeno y lo destruye, ¿no? Lo mismo con C3b, ¿Está bien? Sí, doctor, Allá, gracias. ¿sí? Ya. ¿Algo más que no entiendan? Que no haya quedado claro de este tema, porque ya el lunes empezamos con Bacillus, con Clostridium. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta más no hay? Bueno, ya, no hay. Ahí quedamos entonces. Ya nos vemos el lunes. Ah, no, con ustedes tenemos que pasar clase el viernes más, ¿no? Sí, doctor, el viernes. El viernes vamos a pasar clases. A las 10:30, ¿no ve? Sí, doctor. A las 10:30 entonces nos vemos el viernes. Ya, el viernes nos vemos a las 10:30 entonces. ¿Ya? Está bien, doctor. Ya, nos Hasta vemos. luego. Chao, chao, hasta Muy bien, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. chao.